Año litúrgico de Don Próspero Guaranjar, séptimo domingo después de Pentecostés. El ciclo dominical del tiempo después de Pentecostés completa hoy su primer septenario, antes del traslado general que tuvieron que sufrir las lecturas evangélicas en esta parte del año. El evangelio de la multiplicación de los 7 panes correspondía al séptimo domingo, y el misterio que encierra inspira en más de una ocasión aún a la liturgia de hoy día. La sabiduría divina. Ahora bien, este misterio es el de la consumación de los perfectos en la paz fecunda de la unión divina. Salomón, el pacífico por excelencia, acaba de exaltar hoy a la sabiduría divina y revelar sus caminos a los hijos de los hombres. Los años en que la Pascua alcanza su límite extremo en abril, el séptimo domingo después de Pentecostés es, en efecto, el primero del mes de agosto, y la Iglesia comienza en él, durante el oficio de la noche, la lectura de los libros sapienciales. De lo contrario, continúa la de los libros históricos, que puede proseguirse aún durante 5 semanas, pero aún entonces la sabiduría eterna guarda sus derechos sobre este domingo, que el número séptimo la consagraba ya de una manera tan especial, porque a falta de instrucciones inspiradas en el libro de los Proverbios, vemos a Salomón en persona predicar con su ejemplo en el libro tercero de los Reyes, y preferir la sabiduría a todos los tesoros y hacerla sentar con él, como su inspiradora y su más noble esposa, en el trono de David su padre. David mismo, nos dice San Jerónimo, interpretando la escritura de este día en el nombre de la misma Iglesia. David, al fin de su vida guerrera y atormentada, conoció las dulzuras de esta incomparable esposa de los pacíficos, y sus castas caricias, que no encienden el fuego de la concupiscencia, triunfaron en él divinamente sobre los hielos de la edad. Sea pues mía también, dice un poco más adelante el solitario de Belén, reposa en mi seno esta sabiduría siempre pura, sin envejecer nunca, siempre fecunda en su eterna virginidad. Con los ardores de su llama se enciende en el cristiano el fervor del espíritu, pedido por el apóstol, y por la disminución de su imperio se enfriará la caridad de muchos, al fin de los tiempos. Misa. La Iglesia, dejando a la sinagoga en sus ciudades condenadas a perecer, ha seguido a Jesús al desierto, mientras los judíos infieles asisten, sin darse cuenta, a esta transmigración tan fatal para ellos. Cristo convoca a los pueblos y los conduce en líneas apretadas por las huellas de la Iglesia, de oriente y de occidente, del norte y del mediodía. Llegan los gentiles y toman lugar con Abraham, Isaac y Jacob en el banquete del reino de los cielos. Mezclemos nuestras voces en el introito a sus cantos de alegría. Introito, gentes todas, aplaudid, cantad a Dios con voz de exaltación. Salmo, porque el Señor es excelso, terrible es el Rey grande sobre toda la tierra. Gloria al Padre. Nada impide a la sabiduría llegar al fin de sus planes. El pueblo judío reniega de su rey, pero la gentilidad se levanta a aclamar al Hijo de David. Como cantábamos en el introito, su reino se extiende por toda la tierra. La Iglesia pide la colecta que aleje los males y que venga a la abundancia de los bienes que deben afirmar en la paz el poder del verdadero Salomón. Colecta, oh Dios cuya providencia nos engaña en sus disposiciones, suplicarnos humildemente, apartes todo lo dañoso y nos concedas cuanto pueda aprovecharnos. Por nuestro Señor. Epístola. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo digo humanamente, por la flaqueza de vuestra carne, que así como pusisteis vuestros miembros al servicio de la inmundancia y de la iniquidad, para la iniquidad, así pongáis ahora vuestros miembros al servicio de la justicia para la santificación. Porque cuando erais siervos del pecado, estabais libres de la justicia. ¿Y qué frutos sacasteis entonces de aquellas cosas de que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro la santificación y por fin la vida eterna. Porque el pago del pecado es la muerte. En cambio, la gracia de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. La verdadera libertad, la vida del bautizado, que le viene de su unión con nuestro Señor Jesucristo por la fe, es la paz con Dios, la alegría y la libertad. Es 2 veces libertad,
por razón de lo que el bautismo destruye y por razón de lo que edifica en nosotros. Para comprender esto importa definir lo que es la libertad y su contraria, la servidumbre. Vivo en servidumbre cuando estoy sujeto bajo la dependencia de quien no debo, cuando el tirano ejerce en mis miembros exteriores violencia, cuando me asocia a pesar mío a sus obras malvadas, mientras una parte de mí, la más alta, protesta contra las bajezas que ejecuta su poder despótico. Entonces verdaderamente sí que es servidumbre, pero cuando vivo bajo la dependencia de quien debo, cuando el poder que se ejerce sobre mí obra íntimamente, se dirige a la inteligencia y a la voluntad, cuando me hace trabajar con él en obras nobles y dignas, cuando me asocia al trabajo de Dios mismo y bajo su influencia interior me hace colaborar en un programa de sana moralidad, cuando estoy persuadido que no solo Dios, sino todo lo más elevado de mi alma aplaude la obra que juntos ejecutamos Dios y yo. Llamadlo servidumbre si queréis, pero para mí es la suprema libertad, una liberación absoluta. Ser dócil a la inteligencia es libertad. Ser dócil a la inteligencia de Dios es la más absoluta libertad que existe. La Iglesia en el gradual continúa expresando el pensamiento dominante del séptimo domingo. Invita a sus hijos a que vengan a recibir de ella la ciencia del temor del Señor, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El verso llama de nuevo a las naciones herederas de Jacob a celebrar con alegría el don de Dios. Gradual, venid hijos, oídme, os enseñaré el temor del Señor. Acercaos a él y seréis iluminados, y vuestras caras no serán confundidas. Aleluya, aleluya. Gentes todas, aplaudid. Cantad a Dios con voz de exultación. Aleluya. Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero interiormente son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen de las espinas uvas, o de los abrojos higos? Así todo, y todo árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto será arrancado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en los reinos de los cielos. Los discípulos de la sabiduría. Los conoceréis por sus frutos, dice el Evangelio, y la historia confirma la palabra del Señor. Bajo la piel de oveja con que quieren engañar a los sencillos, los apóstoles del error exhalaban siempre un ardor letal. Sus palabras habilidosas, sus lisonjas interesadas no pueden disimular el vacío de sus obras. No tengáis nada común con ellos. Los frutos podridos e impuros de las tinieblas y los árboles de otoño y los veces muertos que los sostienen en sus ramas secas tendrán el fuego por herencia. Si habéis sido también vosotros anteriormente tinieblas, ahora que habéis llegado a ser luz en el Señor por el bautismo o por el retorno de una conversión sincera, mostraos como tales. Producid los frutos de la luz en toda bondad, justicia y verdad. Solo con esta condición podéis esperar el reino de los cielos, y llamaros ya en este mundo los discípulos de esa sabiduría del Padre que reclama para sí hoy nuestro amor. En efecto, dice el apóstol Santiago, como comentando el Evangelio de hoy, ¿acaso la higuera puede dar uvas o la vid producir higos? ¿Acaso la fuente puede dar agua amarga y dulce a la vez? Y ahora, ¿quién de nosotros pretende pasar por sabio? Pruébelo, que lo es, mostrando en todas sus obras y en toda su vida la dulzura de la sabiduría, porque hay una sabiduría amarga y engañosa que no es de lo alto, sino terrena e infernal. La sabiduría que viene de arriba es primeramente casta y pura, y además amiga de la paz, modesta, sin apegarse a su parecer, siempre concorde con los buenos, llena de misericordia y de frutos de buenas obras, que no juzga a los demás ni tiene segundas intenciones.
Los frutos de la justicia que produce se siembran en la paz en el seno de los pacíficos. La antífona del ofertorio está escogida según Honorio de Autun, para recordarnos el sacrificio de 1000 víctimas ofrecido en Gabaón por Salomón, los primeros días de su reinado. Después de este sacrificio, habiendo de pedir al Señor lo que deseaba, anheló y obtuvo la sabiduría, con las riquezas y la gloria que no había buscado. Ahora de nosotros depende que el sacrificio que se prepara sea igual y aún más acepto todavía, porque la sabiduría encarnada es quien aquí se ofrece en persona al Dios Altísimo, deseando merecernos todos los dones del Padre y dársenos ella misma. Ofertorio, como los holocaustos de carneros y toros, y como los miles de gordos corderos, así aparezca hoy en tu presencia nuestro sacrificio, para que te agrade, porque no hay confusión para los que esperan en ti, Señor. Un nuevo rasgo que confirma lo que hemos dicho del carácter misterioso de este domingo séptimo, consagrado especialísimamente a la sabiduría eterna. El verso de la Escritura que antes acompañaba a la antífona del ofertorio es el mismo con que comienza en el Pontifical Romano, la función espléndida de la consagración de las vírgenes, y ahora te seguimos de todo corazón, te tememos y buscamos tu faz. Tú nos rehaces, sino más bien muestras en nosotras tu dulzura, según la multitud de tus misericordias. Al cantar estas palabras a la llamada del Pontífice, las elegidas del Señor avanzan hacia el altar en que se va a consumar su alianza. La secreta recuerda a Dios como la múltiple variedad de víctimas legales recordadas en el ofertorio ha encontrado su unidad en la oblación del gran sacrificio. Secreta, oh Dios que pusiste fin a la diferencia de las hostias legales con la perfección de un solo sacrificio. Acepta el sacrificio ofrecido por tus devotos siervos y santifícalo con la misma bendición con que santificaste los presentes de Abel, para que lo que te ha ofrecido cada cual en honor de tu majestad aproveche a todos para su salud, por nuestro Señor. La antífona de la comunión, según Honorio de Autun, que no hay que separar el Salmo 30 de donde está tomada, expresa la oración del Hijo de David, por la que pidió a Dios la sabiduría y la obtuvo inmediatamente. Si alguno de vosotros, dice el apóstol Santiago, desea la sabiduría, pídala a Dios, que da a todos sin cuento y no desdeña a nadie, y le será dada. Comunión. Inclina tu oído, apresúrate a librarme. La primera falta, vicio al hombre de tal modo, tan alejado se halla de la unión divina al entrar en esta vida, que no puede por sí mismo ni lavar sus manchas, ni encaminarse por la senda que lleva a Dios. Es necesario que el Señor, como un médico generoso y paciente, tome a su cargo todos los gastos de su curación, y aun después de levantado le sostenga y le conduzca, digamos con la Iglesia en la poscomunión. Poscomunión. Haz, Señor, que tu medicinal operación nos libre clemente de nuestras perversidades y nos lleve a las cosas rectas, por nuestro Señor.